Hablemos de algo distinto con Leopoldo Monterrey, autor de la novela Con amigos como tú. Amigos conocidos y amigos por conocer, hablemos de algo distinto. Primero quiero pedirles excusas porque me tardé demasiado en cerrar el capítulo anterior que se titulaba De un mundo mudo a un mundo hablado a un mundo escrito. Y cuando yo iba a comenzar a hablar y a justificar por qué para mí la escritura es el invento más grande de la humanidad, porque es el que más ha contribuido al desarrollo y al progreso de la humanidad, me quedé sin tiempo. Y le dije que pronto iba a terminar y a explicar por qué yo pienso eso. Porque yo pienso que lo único que se puede comparar con la escritura como invento, como creación de la humanidad, es la medicina. A hacer fuego y la rueda son ejemplos de muchísimos inventos que han facilitado, porque son muy prácticos, la vida en sociedad. Pero como la escritura y la medicina, no creo. Fíjense que la medicina es lo que mantiene la armonía del cuerpo humano, pero la escritura es lo que mantiene la armonía psíquica de las personas. Imagínense ustedes cuál sería la carga cerebral de nuestra mente si no existiera nada escrito y todo lo tuviéramos que tener en el cerebro. Para mí no hay ninguna duda. La escritura que comenzó un poco antes que la medicina, porque la medicina ocurre como casi 1000 años después que surge la escritura. La escritura surge 4000 a.C. y la medicina como 3000 años a.C. con Imhotep. Se llamaba un arquitecto, constructor de pirámides, sabio, era médico. Él fue el que hizo las primeras reseñas médicas. Por eso es considerado Imhotep el padre de la medicina. Hablando de fechas, yo en el capítulo anterior hablé del nacimiento de la escritura y puse la teoría tradicional, que es esta, que la escritura comenzó 4000 años antes de Cristo. Pero muy recientemente, de hecho yo me enteré hace pocas semanas, de que surgió una nueva teoría, de que no fue 4000 años antes de Cristo, sino 40.000 años antes de Cristo. Y como ustedes saben, la escritura no es otra cosa que la transmisión a través de símbolos y signos, dándole así existencia física a las palabras. Voy a dar unos cuantos detalles de cómo surgió, cuáles fueron los primeros pasos, o por lo menos el gateo de la escritura en Mesopotamia 4000 años antes de Cristo. Ocurrió así. En los sumerios empezaron a hacer unas fichas que eran como construidas con arcilla y que tenían varias figuras geométricas. Una pelotita, un triangulito, una rayita. Y esas fichitas representaban cierta cantidad de materias primas, de cereal, de lo que fuese, ¿no? Cuando había una transacción comercial en aquella época, entonces se intercambiaban estas fichitas que dejaban constancia de lo que se estaba negociando. Y esas fichitas se metían, que eran de arcilla, repito, se metían dentro de una pelota también hecha de arcilla, en la cual esas figuritas se estampaban y indicaban cuál era la relación comercial que había existido entre esos dos comerciantes. Adentro estaban, bueno, X tantos kilos de cereal o de otros granos, de lo que sea, cebada, en fin, los distintos productos que se transaban en aquel entonces. Resultó que después de allí, de estampar las fichas en la pelota, empezaron a agregarle cosas a la información. ¿Quién era el acreedor? ¿Quién era el deudor, comprador y vendedor? Y así más información.
Entonces, las pelotas ya no fueron las que se utilizaron para dejar registro de toda esa información. Se empezaron a hacer las anotaciones en unas tablillas también de cerámica y se empezó a agregar información. Esos son los primeros pasos del gateo de la escritura. Mientras más información se le fue agregando, pues se pudieron expresar mucho más cosas con esos signos que ya no se hacían imprimiendo las fichas, sino con la punta de una caña de una planta que se llama junco. Y esa planta, la marca, dejaba la forma de un triángulo, de una cuña, por eso se llama escritura cuneiforme. Dato curioso de la escritura cuneiforme. La primera obra literaria, el primer libro que se hizo, que se conoce, fue hecho en escritura cuneiforme 2000 y tantos años antes de Cristo por una mujer. Su nombre no me acuerdo, pero era una sacerdotisa. Otro dato curioso, la escritura cuneiforme existió hasta por miles de años. Hasta después de Cristo se siguió utilizando la escritura cuneiforme. Aunque después de aparecer la escritura cuneiforme, apareció la jeroglífica en Egipto. Y esa escritura jeroglífica que apareció, digamos, 3000 años antes de Cristo, lo más importante no fueron los símbolos utilizados, que eran jeroglíficos. Lo más importante fue el medio que se utilizaba para escribir, que era el papiro. El papiro era el cáñamo de la misma planta junco que les mencioné, una planta acuática, que la aplastaban, la secaban y empataban eso hasta hacer unos rollos. De hecho, fíjense que la Ilíada y la Odisea fueron escritas sobre rollos de papiro. ¿Cómo serían de largas esas rollos de papiro? Que, por cierto, bueno, fíjense, esos dos poemas, padres, inicio de la escritura y de la literatura, esa obra de Homero, que por cierto, se le atribuye a Homero, pero la existencia de Homero no está comprobada. Hay muchos que dudan de su existencia. Y aquellos que dicen que fue Homero, primero reconocen que fue ciego y sin embargo le atribuyen estos poemas que nunca se ha reconocido que fueron de su autoría. Lo que él hizo parece ser que fue recopilar esos poemas a través del tiempo. Bueno, esos dos poemas tienen más de 10.000 versos. Imagínense ustedes lo que tienen de largo esos empates de hojas de junco, esos papiros. Hay rollos de papiro que tienen más de 20 metros. Desgraciadamente, el papiro tenía muchos enemigos, porque siendo una planta, se lo comían los insectos, muy vulnerables a la humedad y muy frágiles. Así que lo que queda de los papiros, lo que quedó de los papiros no duró mucho más de 100 años. Ya me volví a ir para otro tema y no les he hablado de lo que quería decirles. ¿Por qué pienso yo que la escritura es el más grande invento de la humanidad en lo que se refiere al progreso de la humanidad y al desarrollo que tenemos hoy? Para no correr el riesgo de extenderme mucho y dejar algunas cosas fuera, decidí escribirle unas cuantas noticas que se las voy a leer, en las cuales planteo mi teoría de que la escritura es el invento más importante. Fíjense. Simplemente deténganse a pensar que hasta que la escritura se inventó, el único lugar donde se guardaban las palabras era en la memoria. El registro de cuanto había pasado y pasaba era el que uno tenía en la cabeza. Cada quien tenía un registro distinto. La forma de transmitir el conocimiento era boca a boca. Han pasado más de 6.000 años y la escritura aún está vigente. Les cito algunas cifras que conseguí y no tengo razones para fundamentarlas ni para contradecirlas, pero fíjense estas estadísticas. Cada minuto se envían 210 millones de correos electrónicos
cada minuto y más de 15 millones de mensajes de texto. ¿Se imaginan ustedes cuántos millones de palabras leen millones de gente en los millones de textos, periódicos, revistas, pantallas de todo tipo al día en el mundo? Piensen cómo se hubieran podido organizar las sociedades, los estados, sin normas escritas, si no hubieran una constitución. ¿Cuánto hubiese podido la humanidad evolucionar si no hubiese contado con números escritos y fórmulas escritas para hacer cálculos matemáticos? Yo creo que la física y la química, con todas sus fórmulas y eso, tampoco hubiera avanzado mucho. Sin la escritura no hubiese sido posible la revolución industrial ni la tecnológica y no tendríamos inteligencia artificial. La escritura fue y sigue siendo la principal tecnología de la humanidad para recopilar, examinar, manipular, recuperar, comunicar y difundir información. Señores, ha pasado muchos años con la humanidad con la escritura y yo creo que pasarán miles de años más. Pueden cambiar los medios, la forma de escribir, los lugares donde se imprime la escritura, pero yo dudo que pasaremos de esta etapa que estamos viviendo, que es la historia, porque la prehistoria era antes de la escritura y la historia después de la escritura. Yo dudo que pasemos a otra etapa que se llame posthistoria, porque hubo algún método distinto que justifique ese cambio. Señores, muchas gracias por su atención y pronto volveremos a hablar de algo distinto. Y háganle caso a la españolita que ya presenta y despide mi video. Si les ha gustado este video, compártanlo en las redes. Muchas gracias. Si te ha gustado este video, compártelo en tus redes. Y recuerda que los anteriores videos de Leopoldo los puedes ver en su canal de YouTube, Leopoldo Monterrey.